Para llegar aquí tuve que cruzar la ciudad y como ustedes pueden imaginar, la ciudad está un poquito congestionada, no solo es viernes de quincena y además hay movilización de los maestros y además hay un concierto en el Palacio de los Deportes. Entonces esta es la razón por la cual con algo de retraso estoy llegando. Voy a hacer una exposición breve más o menos para no quitarle el tiempo al compañero que va a estar después de mí. Te lo cambio porque este suena más fuerte. Gracias. Para no quitarle el tiempo al compañero Barranco que va a estar después de mí. Lo que a mí me pidieron que hablara, y es un tema que a mí personalmente me resulta muy importante, pero quizá no sea tan importante para la mayoría de ustedes. Y es la historia de los movimientos de los campesinos en, diríamos, los últimos 50 años. Digo que para mí es importante porque cuando yo nací y en mis primeros años, gracias, los campesinos eran todavía la mitad de la población. La mitad de los mexicanos y las mexicanas vivían en poblaciones rurales pequeñas. El campo era todavía una actividad agrícola, pecuaria importante en la economía y mucha gente era del sector rural. Hoy, como todos sabemos, la mayor parte de los mexicanos y de las mexicanas vivimos en ciudades, en grandes ciudades, y la actividad económica del campo es cada vez menos importante comparada con la de la industria o la de los servicios. Podríamos decir, para algunos sería muy claro, hoy el campo, hoy el sector agropecuario y hoy los campesinos ya son irrelevantes, ya no tienen importancia, ya no tienen significado, son más o menos nostalgia, son memoria, son un reducto del pasado, pero ya no tienen presente ni futuro. La verdad es que no es así. Ciertamente la población mexicana es mayormente urbana, ciertamente la actividad económica del país es mayormente industrial y de servicios y ya no agrícola y primaria, pero los campesinos siguen siendo importantes. Siguen siendo importantes porque son nuestra raíz, siguen siendo importantes porque son cultura, siguen siendo importantes además porque los campesinos son los que viven en una relación directa e inmediata con el entorno natural. Todos vivimos en el entorno natural, finalmente todos vivimos en relación con la naturaleza, pero la naturaleza está, en el caso de los que vivimos en la ciudad, a algunos cientos de metros o kilómetros de distancia antes de empezar a llegar a un lugar donde haya verdaderamente bosques, selvas, ríos, montes. En cambio, los campesinos viven una relación muy directa e inmediata con la naturaleza, viven de ello, viven de cultivar la tierra, viven de cosechar, viven habitualmente de recoger productos naturales, viven de la pesca, viven de la caza, todavía algunos. Es decir, hay una relación muy directa e inmediata del mundo rural, del mundo campesino, con el entorno natural. Y eso significa que los campesinos son de algún modo los responsables de que siga habiendo o no siga habiendo este entorno natural del que todos vivimos. Si los campesinos tumban el monte, si los campesinos contaminan las aguas, si los campesinos arruinan el suelo y agotan la fertilidad, nos vamos a quedar sin mundo. En esta ciudad, no para este lado, sino para el lado en el que yo vivo, para el lado del sur sobre todo, muy claramente, la mitad de la ciudad es campo. La mitad de la Ciudad de México es rural. Más de la mitad en realidad en términos de extensión. Yo vivo en la alcaldía ahora de Tlalpan, mucho más de la mitad, 80% de Tlalpan es monte. Xochimilco igual, Milpalta igual, Tláhuac igual. Es decir, tenemos la mitad de la ciudad que es campo. Y la gente que vive ahí, los campesinos de la ciudad, diría yo, los campesinos y las campesinas chilangas, si es que vale el término, pues son los responsables de que los que vivimos fuera de la parte rural sigamos teniendo agua, sigamos teniendo aire, sigamos teniendo un clima aceptable. De ellos sirve, o más bien depende, la preservación del entorno natural. Y los campesinos mexicanos, son un actor fundamental de nuestra historia. Voy a contar muy rápidamente las acciones más destacadas que ellos han protagonizado. No tengo que hablar desde nuevo, hay libros y eso se estudia en la primaria, en la secundaria. Los campesinos hicieron una revolución en este país. La revolución de 1910 fue una revolución mayormente protagonizada por los campesinos, pero después de la revolución siguieron luchando. Quisiera remontarme a lo que son mis tiempos.
los tiempos que a mí me tocó vivir, los tiempos en los que yo puedo hablar del movimiento de los campesinos, porque los conocí, porque estuve con ellos, porque de alguna manera los acompañé. Estaríamos hablando de los años 70, mediados de los 70, principios de los años 80. Creo que no habrá aquí nadie que pueda recordar, como yo sí recuerdo, qué es lo que estaba pasando en esos años. Pero lo que estaba pasando en esos años en todo el país, desde Yucatán hasta Baja California, era que los campesinos, más bien los hijos de los campesinos, los avecindados en los pueblos, la gente que no tenía tierra, quería tierra para seguir cultivándola, quería tierra para volverse campesino. Reclamaban la tierra porque además, otra vez, después de la revolución, la tierra se había concentrado, había latifundios nylon, decían en esa época, cuando se hablaba de latifundios que ya no eran latifundios extensivos como los del Porfiriato, sino tierras irrigadas con maquinaria, que eran el latifundio moderno que ya se había construido en los años de la posrevolución. Y los campesinos en los años 70 y 80 empezaron a tomar la tierra exigiendo que se les entregara en forma de dotación ejidal. Decía la Constitución en esos años todavía, en el artículo 27, que aquel que la quiere trabajar por su propia cuenta y con sus propias manos tiene derecho a la tierra. Pues bien, esos campesinos reclamaban la tierra. Una lucha por la tierra que representaba para buena parte de sus actores poner en riesgo su vida, poner en riesgo su libertad. Porque los dueños de la tierra trataban de defenderla, a veces con guardias blancas, y porque la fuerza pública, la policía y eventualmente el ejército se oponía a que esos tomatierras las ocuparan. Esa lucha por la tierra duró fácilmente 8, 9, 10 años, hasta mediados de los 80, y logró que se entregaran tierras. Logró que en Sonora, Sinaloa, que eran tierras de riego, muchos campesinos fueron dotados. Logró que en lugares como San Luis Potosí o como Tlaxcala, donde había grandes latifundios, en donde el ganado tenía mucha más tierra que lo que tenía un campesino, también se expropiaran. Y finalmente los campesinos lograron la dotación de ejido. Aquel que tenga un origen campesino, que tenga familia en el campo, o que simplemente tenga algo de imaginación, entenderá que no basta con tener un pedazo de tierra, no basta con tener una parcela para poder vivir dignamente de ella. Para poder vivir de una parcela, para poder vivir de un pedazo de tierra, se requiere inversión, se requiere esfuerzo, a veces se requiere riego, a veces se requiere maquinaria, a veces se requiere crédito. Y los campesinos que no tenían eso tenían que devolver las tierras o dejar las tierras que habían peleado, las tierras por las que habían luchado, las tierras por las que algunos habían muerto, se abandonaban porque los campesinos no las podían cultivar. Se inicia otra etapa del movimiento campesino. El movimiento campesino ya no quería tierra nada más, ahora lo que quería era apoyo. Tranquila, señora, tranquilo, ¿sí? Tranquila, tranquilo o tranquila. Gracias. Decía yo que ahora lo que peleaban era crédito, ahora lo que peleaban era un mercado, ahora lo que peleaban era maquinaria, ahora lo que peleaban era eventualmente riego, ahora lo que peleaban era fertilizante, ahora lo que peleaban eran semillas. No es que el campesino no sepa trabajar, pero el campesino no tiene un capital para adquirir todo lo que necesita para trabajar. Sin políticas públicas eso no era posible y los campesinos vuelven a luchar. La lucha de los años 80 y de los primeros años 90 es básicamente una lucha en el terreno de la producción. Los campesinos se organizan en cooperativas, los campesinos se organizan en fondos de crédito, los campesinos buscan fondos de aseguramiento para que si se pierde la cosecha puedan recuperar de todas maneras la inversión y reclaman del gobierno políticas públicas que les permita seguir siendo campesinos. Algo se logra en esta época. Sin embargo, también esa lucha empieza a apagarse, empieza a retroceder y viene otro movimiento que quizás muchos de ustedes sí vivieron o sí conocieron o si no se informaron de él. Me refiero a lo que ocurre en los primeros años 90 y ya no en los 70, ya no en los 80, sino en los primeros años 90 y ocurre en el sur del país, ocurre concretamente en un estado, el estado de Chiapas, cuando una organización político-militar, una organización armada, el Ejército Zapatista de Liberación Nacional, que ha trabajado durante muchos años con campesinos de Chiapas,
decide levantarse en armas en contra del gobierno. El EZLN y el movimiento encabezado por un líder, el más conocido, el subcomandante Marcos, que fue el portavoz de ese movimiento. Como supongo yo que todos sabemos, ese movimiento no derivó en una larga guerra que hubiera sido sangrienta, una larga guerra de la que no nos hubiéramos perdonado nunca en este país. Por fortuna hubo una negociación y finalmente los zapatistas llegaron al acuerdo de que iban a actuar por la vía pacífica, por la vía legal. Y esto implicó una nueva etapa del movimiento rural que es muy importante porque todavía hoy, creo, sigue vigente y sigue siendo relevante para todos. Los indígenas, los pueblos originarios, muy abundantes en Chiapas, en Oaxaca, en Tabasco, en Yucatán, Campeche, Quintana Roo, en alguna medida en Veracruz, en partes de Morelos. Los pueblos originarios, lo que estaban peleando ya no era tierra, porque la tenían, ya no eran apoyos crediticios o vías de comercialización, aunque sí las necesitaban, sino algo mucho más importante. Y era lo que hoy entendemos por autonomía. Lo que los campesinos, estos campesinos indígenas, lo que los pueblos originarios querían, era el derecho a gobernarse por sí mismos. Suena una locura, pero no lo es. Eran pueblos que durante siglos literalmente, desde antes de la conquista, se habían gobernado a su modo, se habían gobernado conforme a usos y costumbres, habían hecho justicia a su modo, habían tratado de desarrollar la infraestructura necesaria del pueblo a su modo y querían seguirlo haciendo. De hecho, lo habían seguido haciendo. Lo que querían es que se les reconociera ese derecho, que se les reconociera el derecho a gobernarse por su propio pie, a guiarse por usos y costumbres. Es decir, lo que querían era autonomía en los territorios. No sé si para todos los que estamos aquí, aunque no seamos campesinos, aunque no vivamos en una pequeña comunidad rural, aunque no tengamos un antecedente indígena, sin embargo entendemos que cierto grado de autogestión es necesaria, en donde quiera que estemos, en la colonia en la que vivimos, en la escuela en la que damos clase o tomamos clases, en donde estemos, cierto grado de autogestión es necesario. Los problemas no se resuelven solo porque las políticas o los programas del Estado salgan al paso, o no se resuelven porque los individuos los enfrentan. Se necesita trabajo colectivo, se necesita ponerse de acuerdo, se necesita arreglarse para no seguir tirando la basura en una esquina porque se producen ratas. Si vivimos en un lugar donde hay una zanja, un canal o un río, bueno, no vamos a ensuciarlo, por el contrario vamos a limpiarlo. Si queremos que la escuela sea un lugar donde los niños estén seguros, vamos a tomar medidas. La gente se autoorganiza aunque no sean de pueblos originarios. Y los pueblos originarios lo hacen con una mucha mayor intensidad. La pelea por los derechos autonómicos de los pueblos originarios todavía a la fecha sigue. Quienes estén enterados de lo que está pasando en este país en los meses, años recientes, sabrán quizá que una de las iniciativas que lanzó el expresidente Andrés Manuel López Obrador antes de retirarse de su cargo, antes de terminar su ejercicio de 6 años, la primera de las 20 iniciativas de transformación constitucional que él emitió se refería a reconocer los derechos autonómicos de los pueblos originarios. Por fin, en la historia de México, los fundadores de esta nación, los que ya estaban ahí antes de que llegaran los españoles, los que ya eran pueblo antes de que hubiera el Estado mexicano, se les reconocían derechos autonómicos, derechos culturales, derechos políticos, derechos al ejercicio de la justicia. La lucha fue importante, hoy es todavía importante, sin embargo se apagó durante los años, principios del siglo que ahora vivimos, por una razón, quizás algunos se hayan dado cuenta, a otros pues sin duda les pasó de noche. Y es que el EZLN, el Ejército Zapatista de Liberación Nacional, que seguía en Chiapas y que sigue en Chiapas, en un momento dado decidió que no tenía sentido, que no tenía caso seguir peleando porque estuvieran en la Constitución los derechos autonómicos de los pueblos originarios. Que no tenía caso pelear por algo que finalmente no se iba a reconocer, que finalmente los diputados o los senadores me iban a echar para atrás o que el gobierno no iba a cumplir. El Ejército Zapatista de Liberación Nacional decide que ya no es importante pelear
por los derechos autonómicos de los pueblos originarios en la Constitución. Y por lo tanto los pueblos originarios dejan ese tema y se dedican a tratar de vivir de manera más o menos autonómica, cada quien en su terreno, cada quien en su pueblo, cada quien en su comunidad. Y el movimiento nacional en torno a la constitucionalización de los derechos se apaga. Y será hasta años recientes que el gobierno de López Obrador, que había comprometido desde hace mucho con los pueblos originarios, que iba a meter en la Constitución los derechos autonómicos de estos pueblos, lanza una iniciativa de ley y finalmente hoy esta iniciativa es constitucional. Hoy está en la Constitución el derecho de los pueblos originarios a su lengua, el derecho de los pueblos originarios a su cultura, el respeto a sus y costumbres, el derecho a sus formas de hacer justicia y en general el derecho a una autonomía relativa que sin dejar de ser ciudadanos mexicanos les da derechos específicos. Diríamos que ahí terminó la historia de las luchas rurales, campesinas, indígenas de nuestro país, pero no es así. En los inicios del siglo XXI, el siglo en que ahora vivimos, por estos rumbos, por esta parte de la Ciudad de México, más bien por esta parte de la conurbación de la zona metropolitana, se presentó un proyecto que iba a ser un proyecto de grandes dimensiones y con un impacto enormemente grande, que era un aeropuerto. Todos sabemos que el aeropuerto de la Ciudad de México, el viejo aeropuerto de la Ciudad de México, está saturado, ya no alcanza. Se requería un nuevo aeropuerto o una ampliación del viejo aeropuerto y entonces el gobierno decide desde los tiempos de Fox, desde los tiempos de Vicente Fox, que el aeropuerto iba a ser en la zona de la cuenca de la Ciudad de México, que es Texcoco, Atenco y otros pueblos. Si ustedes han pasado por ahí, se darán cuenta de que a pesar de que ya está muy conurbado, todavía hay agricultura, todavía hay plantas, todavía hay verdor, todavía hay ríos, todavía hay agua. Y la gente no quiso que se hiciera un aeropuerto ahí, porque eso hubiera acabado por completo con el entorno y con la agricultura y con los pueblos. Todos sabemos que una obra de esa magnitud lo que va a provocar es que aumente el precio de la tierra, una obra de esa magnitud lo que va a provocar es que se establezcan industrias, una obra de esta magnitud lo que va a provocar es que haya comercio, que haya hoteles y que por lo tanto la gente originaria de ahí va a ser desplazada. Y dijeron, no queremos el aeropuerto. Se inicia muy claramente con la lucha de la gente de Atenco, sobre todo, una defensa del territorio. Ellos crean una organización, el Frente de Pueblos en Defensa del Territorio, así se llama. Ahí está la organización todavía, a la fecha, cuya tarea es precisamente eso, tratar de preservar el lugar en el que vive la gente. La modernización, la urbanización, la industrialización, las carreteras, las presas, los desarrollos turísticos, acaban con los espacios que habita la gente. Y la gente que habita estos espacios defiende su territorio. Defiende su territorio porque una presa los va a inundar, defiende su territorio porque un desarrollo turístico está acabando con sus huertas o sus milpas, defiende su territorio porque, como en el caso de la zona de Texcoco, Atenco, porque un aeropuerto va a barrer con ellos. La defensa de los territorios. No sé si a alguien le ha tocado algo cercano a esto, defender el territorio, defender el lugar en el que uno vive. No es pelear un pedazo de tierra para cultivarla, no es querer tener un ejido, es defender el lugar en el que uno vive. A veces uno ya no vive ahí, pero en ese lugar nació. Alguien que abandonó el pueblo en el que vivía, alguien que se fue a Estados Unidos, por ejemplo, un joven que se fue a Estados Unidos, pero que sabe que ese pueblo en el que vivió, en el que nació, en el que están enterrados sus padres, sus abuelos, va a ser inundado por una presa, trata de defender ese pueblo para que no ocurra esa inundación. La gente defiende los lugares en los que vive, defiende los lugares en los que vivió, porque esos son los lugares que tienen historia, que tienen memoria. Y la lucha en defensa del territorio ha sido importante y lo sigue siendo en muchos lugares del país. Con eso terminaríamos. Yo quisiera no terminar sin darle una vuelta al tema. ¿Perdón? Ok. Y es una lucha que en realidad es sorda, no es muy visible, pero me parece a mí que es muy importante. Y es la lucha de las mujeres del campo
por sus derechos. Repito esto. No es la lucha de los campesinos por la tierra, no es la lucha de los campesinos por el crédito, las vías de comunicación, no es la lucha de los campesinos en defensa de sus autonomías, no es la lucha de los campesinos en defensa de su territorio, es la lucha de las mujeres del campo, o sea, de un sector de la gente del campo, de un sector del campesinado, de un sector de la población rural, un sector definido por su género, las mujeres, que está reivindicando hoy sus derechos. Y diríamos, bueno, los derechos de las mujeres del campo son los derechos de los campesinos, son los mismos. Es el derecho a la tierra, que ya lo tienen, porque la Constitución así se lo reconoce, es el derecho a un crédito, a semillas, a fertilizantes, está el derecho a vías de comunicación, es el derecho a la autonomía, si quieren, es el derecho a un territorio. Las mujeres tienen los mismos derechos que los campesinos varones. ¿Qué es lo que están peleando las mujeres? Cualquiera que sea de un medio rural, o no de un medio rural, sino de un medio urbano, se va a dar cuenta de que no es verdad, de que las mujeres no tienen los mismos derechos, no los tienen en la ley y no los tienen en la práctica. Y las tierras ejidales, por ejemplo, de México, las tierras comunales, por ejemplo, de México, las que fueron entregadas gracias a una revolución y a una reforma agraria establecida en la ley, el artículo 27 constitucional, son de los campesinos, ¿no? De los campesinos, no de las campesinas. En la ley no dice en ningún lado, que las tierras son de quien las cultiva, sea este hombre o sea mujer. Se refiere siempre al hombre. El que cultiva la tierra es el varón, el que tiene derecho a la tierra es el varón, al que se le entrega el ejido es el varón, el que está en la lista de ejidatarios es el varón, el que tramita el crédito es el varón. Es decir, las mujeres están excluidas de la reforma agraria. Déjenme decirles algo medio fuerte, pero así es. La reforma agraria mexicana, que es un orgullo, hicimos una revolución, hubo 1 millón de muertos porque hubiera esa reforma agraria, 1 millón de muertos, una lucha durante 10 años, a veces más, porque se prolongó hasta la época de Cárdenas. Nuestra reforma agraria, que nos enorgullece, es machista, es patriarcal. Zapata y Villa eran machines y no lo negaban y no lo ocultaban. Cuando Zapata y Montaño escriben el plan de Ayala, están pensando en los campesinos, no en las campesinas. Cuando, Zapata y Villa se ponen de acuerdo en que hay que apoyar el plan de Ayala, pues están pensando tanto Zapata como Villa en los varones, en los campesinos hombres, no en las mujeres. En todo caso, las mujeres eran sus señoras. Villa se casaba con ellas, Zapata no tanto. La Convención de Aguascalientes, no había más que hombres en la Convención de Aguascalientes. Si alguien ha visto la historia, en la Convención de Aguascalientes, puros varones. La Constitución del 17, Querétaro, los constituyentes, de verdad hicieron maravillas. Puros hombres, no había una mujer constituyente. Y cuando se escribían los derechos en la Constitución, se escribían con una postura patriarcal, desde la perspectiva de los hombres, y no nos dábamos cuenta, los hombres, de que estábamos siendo patriarcales, no nos dábamos cuenta. Entonces, la reforma agraria le entrega la tierra a los campesinos a través del varón. Es el varón el que pide que se le entregue la tierra, y la tierra ejidal se le entrega al varón, y este es el que la va a trabajar. El varón es el que está en la lista, igual las tierras comunales, etc. Por ahí de los años 20 aparece en el Código Civil un concepto que todavía hoy se maneja, que es el patrimonio familiar. No sé si han escuchado esto. Ciertos bienes, se dice, son del patrimonio familiar, no son de una persona, sino que son de la familia. Se reconoce a la familia como dueña de ciertos bienes, cierto tipo de bienes, la casa en la que uno vive o las tierras ejidales o comunales que los campesinos trabajan. Se reconoce que es un patrimonio familiar y diríamos, ahí se abre la puerta, porque si es patrimonio familiar quiere decir que el marido, la mujer y los hijos, todos ellos son dueños de eso que es su patrimonio. Pero sabemos que no es así. La realidad es que el patrimonio lo ejerce
el padre. El propio concepto de patrimonio así lo indica. De modo que es el jefe de familia el que ejerce el derecho sobre el patrimonio familiar. Una vez más, las mujeres están borradas. Y no hago la cuenta larga. En los años 50, por ahí de los años 53, 54, se reconoce en México por primera vez los derechos de las mujeres, de las que están aquí, a votar y a ser votadas. Antes no. Las abuelitas de algunos de ustedes o las bisabuelitas de los jóvenes no votaban. Y no votaban no porque no quisieran, sino porque no podían, no tenían derecho. Es con Ruiz Cortines, es en 53, en 54, que se reconoce el derecho de las mujeres a votar y a ser votadas, pero no el derecho a tener tierra. En propiedad privada sí, pero no tener tierra ejidal, no tener tierra comunal. Sí se ve la gravedad del asunto. Algunas mujeres, ya en esa época, las primeras diputadas, porque empieza a haber diputados, empiezan a reclamar en la Cámara de Diputados: oigan, hay que reformar la ley para que las mujeres puedan tener derecho a agrarios. No puede ser que las mujeres no tengan derecho a la tierra. No se logra, no se hace nada. Hay un pequeño cambio en los tiempos de Echeverría, ya muy recientes, con un programa que se llama Procede, para titular las tierras, para que las tierras ejidales se titulen. Y resulta que cuando las tierras ejidales se titulan, puede quedar como titular de la tierra una mujer. Y empieza a incrementarse el número de mujeres con títulos. Porque, bueno, pues si el marido no está o si el marido se murió, pues la mujer queda dueña al titularse la tierra. Hoy tenemos en ejido y comunidad como el 20%. El 20% de los ejidatarios y comuneros son ejidatarias o comuneras, es decir, únicamente 2 de cada 10. No puede ser. Y no puede ser, y las mujeres del campo no están de acuerdo. Cuando la nueva presidenta, nuestra presidenta actual, Claudia Sheinbaum, hizo su campaña, y después, ya cuando fue electa y finalmente ocupó el cargo, dijo: llegamos nosotras, llegamos todas, es tiempo de mujeres. Y un tema de los que ella planteó, uno entre otros, es reconocer la titularidad agraria de 150,000 mujeres. Reconocer que 150,000 mujeres ejidatarias o comuneras son derechosas de la tierra, que tuvieron como familia, que tuvieron sus maridos o que a ellas les fue votada si fuera el caso excepcional. No es poco, son 150,000 y está muy bien. Qué bueno que pueda haber mujeres que puedan ejercer sus derechos agrarios. El tema es que no se ha hecho justicia. El tema es que es un acto administrativo. Habrá más mujeres con tierra, pero no se ha reconocido un hecho histórico. La reforma agraria mexicana fue una reforma agraria patriarcal. La reforma agraria mexicana fue pensada para los varones. La reforma agraria mexicana nunca incluyó a la mujer. Y esto es una injusticia histórica que hay que reconocer. Y es difícil porque Villa, porque Zapata, porque el Plan de Ayala nos siguen pareciendo un patrimonio fundamental del que no podemos abdicar. Y es muy importante, y no tenemos otro país de América Latina que haya hecho una reforma agraria como la nuestra. Pero es patriarcal, ni modo, porque éramos mucho más machines en esa época que ahora, y ahorita ya nos dimos cuenta. De estas 20% de mujeres que tienen derechos agrarios, y con esto voy terminando, ¿de qué promedios de edad cree que son? Y nos damos cuenta, son viejas, mujeres mayores, más de 50 años, todas, porque se murió el marido. O sea, para tener derecho a la tierra se tiene que morir el marido. Es una mala idea, no hay que darles malas ideas, porque es terrible, pero sí, las mujeres que tienen tierra habitualmente son mujeres mayores porque el marido murió o porque el marido se fue, o porque el marido las dejó, por la razón que sea. Es gravísimo, no puede ser. Las mujeres jóvenes difícilmente tienen acceso a la tierra. Bueno, hoy lo que hay en el campo, no en todas partes, sino con mucha fuerza, pero ahí están, son mujeres jóvenes que quieren ser campesinas, jóvenes, no mujeres viejas que fueron siempre campesinas y quieren seguirlo siendo, mujeres jóvenes algunas que estudiaron, que tienen una carrera, o que cuando menos hicieron la preparatoria, y dicen: yo de todos modos quiero ser campesina, no como antes. No quiero andar de guarache y metiendo unas cerillitas ahí, tapándolas con el pie. Quiero ser campesina de otra manera, pero para eso necesito derechos a la tierra, que se reconozca que yo puedo ser dueña de tierras. Si Claudia cumple con lo prometido,
150,000 mujeres del campo van a tener papeles que les indiquen, que les permitan comprobar que tienen derechos agrarios. Pero creo que el tema es más importante. Reconocer que así como en muchos ámbitos los derechos de la mujer no habían sido reconocidos y están empezando a ser reconocidos, los derechos de la mujer campesina no fueron históricamente reconocidos y hay que reconocerlos ahora. Los campesinos todavía están ahí, las campesinas todavía están ahí y hay que reconocer que fueron maltratadas por una visión masculinista, machista, patriarcal de los derechos. Lo dejaría ahí para que tengamos chance de algún diálogo y que vaya llegando el compañero que va a hablar después de mí. Entonces, gracias por la espera, gracias por la atención. Veía por ahí cabecitas que se movían afirmativamente. Tenemos más tiempo porque... ¿Qué qué? Tenemos más tiempo porque Bernardo Barranco viene atorado en el tráfico, así que... O sea, todo el mundo viene atorado en el tráfico, entonces, si se les ocurre cualquier cosa que quieran preguntar, hacemos tiempo, aunque por ahí puede haber música también. Sí. Y promovemos esto ¿Podemos hablar algo de esto? para venta. Bueno, deja ver si hay preguntas y si no pasamos a los libros. Por ahí veía que movían la cabeza afirmativamente. El joven, perdón, ni modo se las ganó para variar. ¿Otro micrófono? Adelante, sí, por favor. Sí, toma aquí. Gracias, Armando. Primero que nada, gracias por este diálogo político. Me llama mucho la atención que destacas dentro del proceso histórico indígena este hecho de la legalidad de la autonomía, ¿no? Pero ¿qué significa pensar esta autonomía en términos prácticos? Pensando también en esta marca que ha dejado el neoliberalismo en nuestro país, en dependencia económica, atomización de la sociedad campesina y sobre todo un gran proceso de empobrecimiento vía criminalización del campesinado, ¿no? En aras de la lucha contra el crimen. Es decir, ¿qué significa pensar esto en la práctica? Esto es mejor. Sí. Implica o significa una enorme responsabilidad. El hecho de que se reconozca un derecho, en este caso estamos hablando, lo hablé hace un rato, del derecho de los pueblos originarios, los que tienen ancestralidad, es decir, los que ya estaban ahí antes del Estado mexicano, que estos pueblos tienen derecho, es una enorme responsabilidad para estos pueblos. O sea, no es nada más, bueno, ahora ya van a ser reconocidas nuestros usos y costumbres, va a ser reconocida nuestra forma de aplicar las leyes. No. Eso significa que tú tienes la obligación, y dado que peleaste por ello, de organizarte de modo autonómico y de hacerlo valer. Las comunidades no son ideales, las comunidades no son perfectas, las comunidades no son armónicas, las comunidades no son el paraíso, las comunidades están empobrecidas, las comunidades están envilecidas, las comunidades han sido expropiadas y las comunidades están divididas y en las comunidades hay, para volver al tema final, hay sexismo. Las niñas en muchas comunidades rurales, indígenas, por cierto, se venden todavía. Con esto no quiero decir que se les ponga una etiqueta y se vayan al mercado a comercializarlas. Quiero decir que para poder contraer un matrimonio, la familia del contrayente, la familia del varón, tiene que pagarle a la familia de la mujer para que ésta pueda contraer matrimonio. Y la mujer va a pasar a la familia del varón, digamos, para ser un poquito violentos, para ser esclava de su suegra. Esto sigue ocurriendo. Entonces, esas comunidades que se les reconoce su derecho a autogobernarse tienen una responsabilidad enorme, corregir todo aquello que no está bien dentro de la comunidad y ejercer su autonomía. Ejercer tu autonomía en condiciones extremadamente difíciles. Hoy tenemos un campo mexicano, no solo el indígena, sino todo, muy deteriorado. Hoy tenemos una agricultura que no está siendo capaz de alimentar a los mexicanos. Debiéramos reconocerlo. En México no hay en este momento seguridad alimentaria, ni mucho menos autosuficiencia alimentaria. Estamos importando más de la mitad de lo que nos comemos. Si uno es agricultor, si uno es campesino, indígena, tiene una corresponsabilidad. Hay que cultivar esta tierra, hay que cultivarla bien. Pero además México está deteriorado en términos ambientales, todos lo sabemos. No solamente las ciudades, no solamente la industria, no solamente la minería. Está siendo deteriorado el campo por la manera en que se cultiva. Es decir, se están utilizando en exceso agrotóxicos, están utilizando fertilizantes
se están contaminando los suelos, se está perdiendo la fertilidad de los suelos. Y uno diría, sí, eso lo hacen los empresarios. No, eso también lo hacen los campesinos. Cualquiera que haya ido al campo y vea una milpa campesina, una milpa de menos de media hectárea, seguramente tiene química, seguramente le puso herbicida, posiblemente le puso fertilizante, y si le cae la plaga le va a poner pesticida. Es decir, si los campesinos indígenas han peleado por un derecho, para ejercerlo necesitan ejercerlo con mucha responsabilidad. Lo están haciendo, lo están haciendo. En el caso de los zapatistas, yo he hablado de esto porque de ahí surge este tema de la autonomía. Ellos desde 94 dijeron muy claramente, ellas más bien, las zapatistas, en nuestras comunidades, en nuestra organización política, en Chiapas, no hay derechos de la mujer. Y se hizo una ley revolucionaria de mujeres, allá en el zapatismo. No sé, se cumple, no sé, me explico. La batalla por los derechos de la mujer es una batalla de los pueblos originarios también. No puede ser que ahora ya ustedes tienen derechos y se siga oprimiendo a la mujer. Yo creo que esto sería una dimensión de tu pregunta, pero hay otra más, menos frecuente. Pareciera que si tú eres pueblo originario o si tú eres comunidad agraria y tienes muchos problemas, tu gran batalla, tu gran lucha es por enfrentar esos problemas de tu comunidad, de tu pueblo. Y entonces eres un hombre, una mujer consciente. La gente de Atenco que pelea por sus territorios son gente consciente. Los pueblos originarios que dicen yo quiero derecho a que mis leyes se reconozcan y que yo tenga mi forma de gobernar, están ejerciendo su derecho. Pero sucede que esta gente muy combativa no está peleando por los derechos de todos. No sé si logro transmitir esta idea. Hay una comunidad que se llama Cherán, está en Michoacán. Quien sepa de eso quizás ha oído la palabra. Y ahí en Cherán dicen, nosotros no queremos sus partidos políticos, elegimos de otra manera, no queremos partidos. Nosotros no queremos su policía, tenemos nuestra propia guardia comunitaria, no queremos policía. Nosotros no queremos sus jueces ni sus ministerios públicos, nosotros hacemos justicia a nuestro modo. ¿Sí se entiende? No queremos partidos ni elecciones, no queremos policías, no queremos jueces. Y entonces vamos a cumplir nuestra tarea, vamos a autogobernarnos, darnos justicia, darnos seguridad con nuestros propios usos y costumbres. Y el resto del país, eso es su problema. O sea, pareciera que quien lucha por los derechos de una comunidad o de un pueblo se desentienden de los proyectos y de los problemas nacionales. No sé si no les cae el 20. Es decir, es heroico que Atenco haya peleado por la defensa del territorio de Atenco, pero Atenco se dio cuenta de que había otras luchas y empezó a apoyarlas también. Es extraordinario que Cherán, en Michoacán, se autogobierne, pero el mundo tiene, por ejemplo, si no le gusta el sistema de partidos como existe, pues hay que cambiarlo, ¿no? No, que no entre en Cherán y el resto del país, pues allá ellos. Si no les gusta la policía, bueno, hay que cambiar a la policía. No, pues nosotros tenemos nuestra propia policía y los demás pues, se jodan. Que no nos gustan los jueces. No, bueno, nosotros tenemos nuestra forma de justicia. Y la reforma judicial, es el problema de los restos de los mexicanos, pero nosotros ya tenemos nuestra reforma judicial. O sea, los particularismos de los pueblos originarios y de las comunidades, el ver el mundo solo desde su pedacito chiquito, eso es una limitación. No porque no tengas derechos, si tú vives en una colonia, hay que defender los temas de tu colonia, o una escuela, o una fábrica, pero no puedes abandonar los intereses generales del país. Y hay una suerte de olvido de eso, de los particularismos, de los localismos. Me fue muy larga una pregunta porque el tema, sin duda, es muy amplio. Y por acá había una pregunta. Con Buenas noches. Sí, efectivamente, las mujeres siempre hemos sido invisibilizadas a lo largo de la historia. Afortunadamente, nuestra presidenta pues ha dado esa visión y ha dado a conocer cada jueves en la mañanera, da una historia de las mujeres que han participado durante toda esta lucha, tanto en el feminismo
desde diferentes trincheras. Esperemos que la doctora Claudia pues cumpla con esto que ella ha prometido, de darles esa certeza de tener un cachito de tierra a estas mujeres que nunca lo han tenido. Ojalá ella sí sea. Yo soy profesora jubilada y también la doctora Claudia nos prometió que se iba a echar atrás la reforma de la ley de vista del 2007, cosa que no ha sucedido y cosa que por eso los maestros se mantienen ahorita en el Zócalo de la Ciudad de México para exigir que se cumplan esas promesas de campaña, ¿no? Y entre todos ellos pues también estamos las maestras que también hemos luchado, que también hemos desde nuestras trincheras para que esto se haga realidad y tengamos un salario justo, un salario digno, y que bueno, esta lucha no nada más es de sectores, sino es de toda la población, y todas las mujeres pues debemos unirnos para alzar la voz y demandar nuestros derechos. Y bueno, la pregunta sería, ¿qué haríamos o qué falta hacer para que esas comunidades que se muestran tan encapsuladas, tan individualistas, puedan darse, así como ellas, puedan esparcir su semilla de cómo han trabajado ellos a lo largo de todo el país? Yo creo que es conciencia de clase, yo creo que es conciencia de que cada uno podemos hacer mucho desde el lugar que nos toca, pero si no lo hacemos y estamos simulando, como muchos gobiernos, pues no vamos a poder avanzar. Muchas gracias. Pues, ¿qué más decir? Que estoy yo completamente de acuerdo. Usted habla desde la mujer, habla desde el magisterio, habla desde los derechos. Yo mencionar un detalle que relaciona el tema de lo agrario con el tema de las mujeres y el tema del magisterio recientemente. Hablaba yo del sur de la ciudad, del lugar por donde yo vivo, Tláhuac, Milpalta, Tlalpan, Xochimilco. Hoy está volviéndose a cultivar la tierra por ahí. Hay una forma de cultivo muy conocida en el mundo entero, en México reconocida, que son las chinampas. Si han ido de paseo, quizá habrán visto lo que son. Es un modo de cultivar muy intensivo. No hay un lugar en el mundo con una mayor productividad que la de la chinampa. Es muy laboriosa, pero se saca una gran cosecha. Pero se están perdiendo las chinampas, porque las chinampas están en el bordecito de la ciudad y la gente se va a la ciudad a trabajar en la ciudad, a estudiar en la ciudad, a vivir en la ciudad, y las chinampas quedan abandonadas. Pero resulta que muchas chinampas se están reactivando en Xochimilco. Y uno pregunta, ¿quién está reactivando esas chinampas? ¿Quién las cultiva? Va uno a recorrerlas y ve a unas señoras de edad, no como yo, jovencitas comparadas conmigo, pero ya mayores, pues, no adolescentes, no jovencitas, que están cultivando su chinampa. Le pregunta a uno, bueno, ¿y usted por qué está aquí cultivando? ¿Siempre ha sido campesina? No. Yo estudié en la normal. Yo me hice maestra y yo trabajé como maestra en una primaria o en una secundaria desde hace muchos años. Finalmente me jubilé y ya con mi jubilación me regresé al lugar de origen y ahora estoy cultivando la tierra. O sea, se vuelven campesinos o campesinas después de haber sido profesionistas. ¿Sí se entiende la idea? No es que yo nunca dejé de ser campesino y sigo siendo campesino y me voy a morir campesino. No, yo dejé de ser campesino. Fui a trabajar en una escuela, yo estaba viviendo en La Guerrero, pero regresé jubilado porque ¿qué mejor puedo hacer que volver a cultivar la tierra? Explico. El otro tema es la importancia de que se ponga el ejemplo de combatividad y se difunda, que no quede como una idea encapsulada, como usted dijo. Y yo diría también, y es un deseo, que la lucha justa de los maestros que hoy están en el Zócalo y por cuya movilización me costó más trabajo llegar porque no dejaban pasar por Reforma, pero que esos maestros que están luchando por sus derechos, y la CENTE no empezó ayer, tiene muchos años de estar luchando por sus derechos, además de reivindicar la modificación de una reforma, el 17, hecha por un gobierno neoliberal, y un incremento de salario significativo, me gustaría mucho, de verdad me gustaría mucho, que hicieran declaraciones llamando a solidarizarse con los grandes problemas que está viviendo la nación y el gobierno en estos
días, semanas, meses. Por ejemplo, hay una amenaza de que a los ciudadanos mexicanos, o ya no ciudadanos mexicanos, sino nacidos en Estados Unidos, que están enviando remesas, son millones y millones de pesos en remesas, es el trabajo de ellos. Es un trabajo que ellos están, es un dinero que ellos están retirando de su trabajo. Quiere cobrarle impuestos, un 5% de impuestos. Ellos ya pagaron impuestos, les quieren pagar un impuesto sobre los impuestos. Es una injusticia. Me gustaría que la gente dijera, no es un tema de los maestros, pero es una injusticia. Nosotros apoyamos al país y al gobierno en la lucha contra esta injusticia. ¿Sí me explico? Porque eso no debilita la lucha de la gente por los derechos de los maestros, fortalece la lucha de todos. Nos sentimos más identificados. El día en que no podamos cruzar una calle, porque ahí están los maestros, diremos, bueno, son nuestros compañeros, están luchando por lo suyo, pero también están luchando por lo nuestro. No sé si se explica, ¿te entiende? Me gusta mucho la pregunta. No sé si hay alguna otra. Adelante. Sí, mejor nos pasamos el virus. Es que ese es muy bueno. También soy maestra, voy a dar los 50 de servicio. Y quisiera hacerle la pregunta, ¿cómo como maestros debemos interactuar con la función social que debe de tener el maestro en torno a las comunidades? Yo quisiera argumentar cómo durante más de esos 50 años de servicio que tengo, he visto pasar y pasar modelos educativos. Ahorita está la nueva escuela mexicana. ¿Qué opina usted? ¿Cómo lograr alcanzar, hacer objetivos como entes en nuestra cuestión social del país? ¿Cómo educar, cómo formar, cómo contribuir y cómo salir fuera de la zona de confort? Porque en esto también tiene una zona de confort. Y los maestros rurales tienen otra muy diferente. Gracias, maestro. Gracias a usted, pues como diría Claudia, es tiempo de maestras, parece. Bueno, no es mucho lo que yo puedo comentar, solo decirle que todos tenemos una responsabilidad. Los campesinos tienen la responsabilidad de producir alimentos, no solo para comer ellos, sino para que los que no somos campesinos podamos comer. Finalmente, si alguien cultiva la tierra, no es para alimentarse, sino también para alimentar a los demás. Y tienen la responsabilidad de cuidar el entorno. Es una responsabilidad muy importante, muy grande, y no lo pueden hacer solos. Y los maestros tienen una responsabilidad enorme, que es transmitir no solo conocimientos, sino valores, principios, conductas, comportamientos a las nuevas generaciones. No es un tema de que yo te voy a instruir o te voy a educar nada más, sino que yo voy a hacer de ti, en la medida de lo posible, un mejor ciudadano, una mejor ciudadana. Y esto es una labor que hacen los maestros. La hacen los maestros, la hacen las familias, la hacemos todos, pero los maestros tienen una responsabilidad y las maestras tienen una responsabilidad especial. Yo creo que además tienen una responsabilidad que es, y usted la mencionó, complicada, porque cambian las políticas educativas y cambian los contenidos programáticos de la educación. Ahora hay una nueva escuela mexicana. Por lo poco que yo conozco, yo soy maestro, pero soy maestro universitario, no me toca el tema directamente. No he sido nunca maestro de primaria, sí lo fui de secundaria y de preparatoria. Pero sobre todo en la primaria y secundaria, pero en la primaria particularmente, el tema de la nueva escuela mexicana implica muchas cosas. Una de ellas es que la enseñanza no puede ser universal y abstracta, tiene que estar adecuada a las circunstancias. Si uno está trabajando en una comunidad indígena del sureste, pues tiene que plantear temas que tengan que ver con su entorno, que tengan que ver con su problemática. Si uno está trabajando en el desierto de Sonora, pues es otro modo de interactuar. Y además que hay que trabajar por problemas, a ver cómo es eso de trabajar por problemas y de resolver problemas. No es fácil, creo yo, para los maestros de base, adecuarse a esta reforma que ellos no hicieron, pero ojalá que puedan apropiarse de ella y transformarla, porque si los maestros de base, que son los que la tienen que implementar, son los que la tienen que cotidianamente llevar adelante, no la renuevan, no la actualizan, no la transforman, no corrigen los libros de texto o los manuales, pues entonces va a seguir siendo algo que inventaron ahí arriba y que bajaron para que los maestros lo aplicaran. Es una responsabilidad enorme. Una vez más, lo que estoy diciendo es que todos nosotros, además de derechos, tenemos responsabilidades, y los maestros una responsabilidad, las maestras una responsabilidad muy grande. Adelante.
Nos pasamos el virus, pero es que sirve. Bueno, tiene mejor sonido el grupo que usted, maestro, ¿verdad? No lo pusieron aquí. La verdad que es muy interesante los puntos de vista, donde conceptualiza la realidad que estamos viviendo en cada uno de los escenarios, ¿no? Los agrarios, los ciudadanos, derechos de la mujer, los obreros, los vecinos, los estudiantes. Cada uno de esos escenarios, pues hay una problemática, ¿no? Se puede problematizar esa realidad, ¿no? Y bueno, pues la respuesta que nosotros estamos viendo es, bueno, pues organícense y luchen para que defiendan esos derechos, ¿no? Pero, digo, siempre ha sido así. Siempre ha sido así. Organícense y luchen. Ahora, bueno, la diferencia es que no nos han echado la policía. En la vida, claro, sí, ¿no? No sé, vamos a ver cómo le van los maestros después de que todo un periodo los han reprimido y desalojado del Zócalo durante muchos años. Hemos visto ahí, y digo, por sus demandas, ¿no? Y en este caso, pues las demandas son generales que afectan, ¿no? Tenemos ahí a Martín que está apechugando el asunto de la reforma del Seguro Social, ¿no? Digo, Martín, el hijo pequeño de Carano, ¿no? Y dice, bueno, pues sí. Entonces, yo digo, sí está bien, pero que se esté conteniendo esa realidad. Pero digo, será necesario una guerra civil para poner la casa en orden y decirle al imperio que se aguante un tantito, o vamos a continuar haciendo esa dinámica que se lleva actualmente en el país. Sí, como usted dijo, organícense y luchen. Organícense y luchen. Siempre ha sido así y sigue siendo así y seguirá siendo así. Lo que yo estoy diciendo es, los campesinos cuando tienen derechos, los pueblos originarios cuando tienen derechos, lo que tienen es una enorme responsabilidad de ejercer ese derecho. Y lo que tienen es una enorme responsabilidad reivindicar sus derechos como pueblos originarios y al mismo tiempo como mexicanos, porque son mexicanos además de celtales, tzotziles, topolabales, choles, náhuatl o totonacús. Es una enorme responsabilidad. Los maestros, las maestras tienen una enorme responsabilidad y más si son mujeres, porque además de ser maestras y reivindicar sus derechos como maestras, tienen que reivindicar sus derechos como mujeres. Y todos los demás, cada uno de nosotros tiene un montón de responsabilidades que tiene que asumir, es decir, tiene que organizarse y tiene que luchar. Si no organiza y no lucha, está siendo un irresponsable, no está siendo un ciudadano. Y uno le diría, ¿para qué está el gobierno? Bueno, el gobierno está para coadyuvar con estas luchas de los ciudadanos, no para sustituirlas. Esta idea que tenemos en México de que papá gobierno, así como la Virgen de Guadalupe, tiene que resolver nuestros problemas y de que así como vayan a pensar los maestros que les estoy criticando, pero así como algunos van a la villa a pedirle a la Virgen de la Guadalupe que resuelva algo, pues otros van al Zócalo a pedirle al que está ahí en Palacio Nacional, ahora a quien está ahí, mujer, que resuelva algo. Hay que exigirle al gobierno, hay que pedirle al gobierno, pero no hay que esperar las cosas del gobierno. Y cuando digo luchar, no es luchar contra, es luchar por. Si uno tiene un problema en su colonia y lo puede resolver en su colonia, ¿para qué va a estar fregando al alcalde o a la alcaldesa? Si uno tiene un problema en su escuela y lo puede resolver en su escuela, ¿por qué va a estar fregando a Mario Delgado, que está en la SEP? Solo necesitamos recurrir al gobierno en aquello que no podemos resolver por nosotros mismos, en aquello que no nos sirve, no nos es suficiente en nuestra organización, en aquello que nuestra lucha no es suficiente. Pensar que lo que luchamos es para que el gobierno haga lo que debe de hacer, yo creo que es un error. Pongo un ejemplo. Supongo yo que todos aquí estamos muy molestos si nos ha tocado alguna vez, espero que no, pero si nos ha tocado alguna vez lidiar con la policía, lidiar con el Ministerio Público, lidiar con los fiscales y lidiar con los jueces
¿Sabe que hay que cambiar el sistema de justicia de este país? No creo que nadie piense que el sistema de justicia de este país está muy bien como está, que funciona muy bien y que cuando uno tiene un problema de justicia este va a ser resuelto para nada. Yo le diría a los ciudadanos, si quieres que cambie el sistema de justicia, hay que organizarse y luchar por ello. No hay de otra. Ahora se va a cambiar un sistema, el de los jueces, magistrados, únicamente, no el del Ministerio Público, no el de la policía, no el de los fiscales. Y todos sabemos que es el primer broncón, o sea, el primer problema con el que uno se topa es el Ministerio. ¿Es la policía o es el Ministerio Público? ¿Sí o no? Y ya luego llega el juez, pero primero hay que embarrarse con el Ministerio Público. Entonces necesitamos una transformación del sistema de justicia completo, que lo haga el gobierno. A ver, Claudia, que anda prometiendo, ahora sí que los cumpla. Una pura madre, el gobierno no puede hacerlo. Necesitamos desde ahora empezar a pelear, que no únicamente se elija a los jueces democráticamente, sino que también se cambien los sistemas de la policía, los sistemas del Ministerio Público y los sistemas de las fiscalías. Y si no lo peleamos nosotros, no va a ocurrir. Y si se toman medidas para que esto ocurra y nos dicen ve y vota, pues vamos a tener que ir y votar. Y si no votamos, entonces vamos a estar protestando porque el gobierno no resolvió un problema que es un problema de todos. No sé si me explico. Lo que yo vine a decir aquí es los campesinos de este país, los indígenas de este país, las mujeres del campo de este país han sido expropiados de sus derechos, a veces de sus tierras, a veces de sus capacidades, de su dignidad, a veces de su género, y tiene que exigir que se le reconozca y se le respete, pero es una enorme responsabilidad. No echemos culpas, no echemos culpas. Yo puedo decir que todo el problema de la educación es Mario Delgado. A lo mejor Mario Delgado es torpe y es un mal secretario de Educación, no lo sé, pero no es el problema, no es Mario Delgado. O puedo decir, no, el tema es que Martí Batres, no es Martí Batres. El problema somos todos si no tomamos en nuestras manos cambiar las cosas que no nos gustan. Y hay muchas cosas que no nos gustan y las podemos empezar a cambiar de a poquito, cada quien, en la escuela en la que uno está, en el barrio en el que uno está, en la colonia en la que uno está, en la ahora alcaldía en la que uno vive, en el país en el que uno se encuentre. Es un poco el mensaje, no sé si hay otra pregunta, comentario. Sí. Gracias, maestro. Buenas noches, compañeros. No quisiera dejar desapercibido esto, maestro. El tema es inicialmente luchas campesinas y estamos a unos días de celebrar un aniversario más de la matanza del gran Rubén Jaramillo. El 23 de mayo de 1962 cayó Rubén Jaramillo, el continuador de Zapata. Usted lo narra muy bien en alguno de sus libros. No recuerdo cuál libro de ellos es, pero sí hay que señalarlo. Yo creo que la lucha campesina sigue estando presente en México y efectivamente hay que hermanar todas las luchas, porque si no caemos en el viejo error de la izquierda, el sectarismo. Bueno, sería todo. Muchas gracias, maestro. Pues dos recuerdos fundamentales. Rubén Jaramillo, estamos del otro lado, yo vivo más cerca de Morelos, pero Rubén Jaramillo fue de algún modo el personaje que más claramente continuó la tradición de Emiliano Zapata. Rubén Jaramillo fue miembro del Ejército Libertador del Sur. Rubén Jaramillo luchó junto con Emiliano Zapata. Maestro, Sí, dígame. yo dono de Rubén Jaramillo. No sé si lo tiene, pero el compañero se lo está donando. Vemos que hay solidaridad e intercambio mutuo. Bien, pues Rubén Jaramillo, que fue zapatista del Ejército Libertador del Sur, siguió luchando después. No se fue a su casa, no se retiraron una vez que terminaba la revolución, sino que siguió luchando por la tierra. Y algo muy llamativo para alguien que conozca su historia: Rubén Jaramillo luchaba por la tierra para los campesinos, luchaba por también que hubiera un ingenio en Morelos, el ingenio Emiliano Zapata, el ingenio de Zacatepec, porque no era nada más la tierra. Si los campesinos producían caña, pero los campesinos tenían que entregar su caña a un ingenio que era particular, que era privado, pues los campesinos iban a ser bolseados, les iban a pagar mal su caña. Los campesinos necesitaban tener también ingenios, también agroindustrias, y Jaramillo luchó por el único ingenio que yo conozco colectivo del país.
el de Emiliano Zapata. Y Jaramillo, en sus últimas luchas en los llanos de Michapa y el Guarín, ocupó tierras, y yo no diría ocupó tierras para entregarlas a los campesinos que las iban a cultivar, y no, se trataba de tierras para ser habitadas, es decir, fue una toma de tierras para casas, habitación. Era parte de un movimiento urbano popular, no era parte solo de un movimiento campesino. Entonces, lo que quiero decir es que Rubén Jaramillo muestra, por un lado, la lucha por la tierra, pero por otro lado, la lucha por la agroindustria, pero por otro lado, también el derecho a la gente al pedazo de tierra donde va a vivir, donde va a edificar su casa. Y efectivamente, recordamos su muerte, que no fue accidental, sino que fue una muerte terrible porque fueron ejecutados él, su esposa embarazada, sus hijos, y lo fueron por un gobierno que se había comprometido con él de garantizar su tranquilidad si se pacificaba, por el gobierno de López Mateos. Pues, ¿qué más hacemos? No es bonito terminar con un crimen, pero quizás sí valdría la pena señalar algo en Jaramillo. Jaramillo muestra que terminar la revolución no significa que nos sentamos a esperar a que el gobierno haga aquello por lo que se luchó. Algunos piensan, termina la revolución, ya existe la Constitución, ya existe un nuevo gobierno, ya hay elecciones, ya hay instituciones públicas. Bueno, ahora todo está en manos del gobierno. Jaramillo estaba claro de que esto no era así. Si los campesinos no seguían luchando, si los zapatistas que habían sido del Ejército Libertador no seguían luchando, las cosas no iban a ocurrir. Si no le exigían a Cárdenas que hiciera un ingenio colectivo, no iba a haber un ingenio colectivo. ¿Se entiende un poco la idea? Hay que seguir luchando. No necesariamente luchar con las armas. Jaramillo tuvo en un momento dado que irse al cerro, ¿no? Más o menos un poquito antes de que también en Chihuahua otros gente del campo, campesinos y jóvenes, levantaron en armas. Hay mucho que contar de esta historia, me gusta que haya gente aquí que la conozca, pero ahora sí, no sé si ya llegó Bernardo Barranco o sigue atorado en el camino. Marina fue por él al estacionamiento. Ok, pues si hay alguna otra pregunta, adelante. Sí, perdón, sí, disculpe. Buenas noches, maestro. En este planteamiento de la organización o la autoorganización hay un problema muy real, que tenemos un problema de la vivienda y sin duda ha surgido un montón de colectivos que están en esta lucha por la vivienda, pero desafortunadamente pues se están metiendo a Zapotitlán, que se está borrando los límites en los cerros del cuidado de la reserva, ¿no? Aquí en el municipio de Chimalhuacán está ya muy arriba, para donde quiera que veamos ya vemos, entonces hay un doble problema, ¿no? Esa organización por la lucha de la vivienda y sobre qué se va, ¿no? Entonces yo realmente ahí sí no veo un camino por donde darle solución. Nuestros padres llegaron aquí a Nesa y pues aquí está Nesa, pero ya los hijos que tenemos pocas posibilidades de tener una vivienda, entonces nos borramos en esa existencia de tener una posibilidad y nos hacinamos o no, yo ya no sé por dónde darle. Gracias. Pues si seguimos un rato van a aparecer todos los problemas nacionales, ¿no? Usted plantea un problema que obviamente todos vivimos. Yo no vivo en San Andrés Totoltepec, que está en las orillas de la ciudad, ya por la carretera Cuernavaca, en Tlalpan, porque yo haya nacido ahí. Yo no nací allí, yo nací en la colonia Roma. Pero no se puede vivir en la colonia Roma porque uno no tiene nunca dinero suficiente para pagar una renta, uno no tiene para vivir ahí y comer ahí. Entonces uno tiene que ir a las orillas de la ciudad para poder sobrevivir, comprar un pedacito de terreno si no tiene con qué, y edificar una vivienda para no tener que estar pagando renta. Es decir, uno se va a las orillas. Y yo donde estoy, San Andrés Totoltepec, como otros que están en Mixquic, etcétera, están en las orillas, o sea, han ido comiéndose en la parte rural de la ciudad y nos la seguimos comiendo. A mí lo que me gustaría es que donde yo llegué, ya hasta ahí llegaran. Pero es injusto que yo me metí ahí, ¿por qué no van a ir otros un poco más lejos? Ahí no está tan grave el problema, porque son cerros, entonces es difícil que haya servicios. Hay invasiones, pero no tanto.
porque no es fácil que haya servicios cuando estás ya muy por encima. No va a llegar el agua, no va a llegar la electricidad, no puede haber una calle, ¿sí? Se está extendiendo, pero no tan violentamente. En otros casos, Xochimilco, sobre todo, y Milpalta, en Milpalta en particular, las siembras, ahí hay agricultura, no como acá, que son terrenos salitrosos, ahí hay agricultura, hay una agricultura de nopal, da para vivir, no es un mal negocio. Entonces se puede cultivar la tierra, no hay que venderla necesariamente. Entonces hay una contradicción. Esta ciudad y en general el país, la urbanización, la industrialización y los servicios se están expandiendo sobre tierras que hay que preservar, de la que depende el resto de la vida la vida del resto de los mexicanos. ¿Cómo le hacemos? El Movimiento Urbano Popular, la CONAMU, la coordinadora que fue de los años 80, algo queda todavía. El otro día estaba yo reunido con ellos, por allá, por lo que era el Cine Cosmos, ahora un Faro Cosmos. Y están planteando un problema. Si nosotros tenemos organización de gente en Xochimilco, y la gente de Xochimilco está defendiendo tierras que son agrícolas todavía, y canales, y el entorno. Pero de pronto llegan gentes de los Panchos Villas a ocupar. Y uno puede decir, bueno, es que son gente que no tiene tierra, es gente que no tiene casa, es gente que está reivindicando un lugar para vivir, y eso por lo tanto es un derecho, pero no tiene por qué tratar de ejercer ese derecho en donde otros están ejerciendo también su derecho, que es el preservar el entorno natural. ¿Me explico? Entonces, oigan, señores de los Panchos Villas, no quieran resolver su problema de vivienda en terrenos que son terrenos de valor ambiental y que además son nuestros. ¿Es fácil? Pues no es fácil. ¿Es posible? Sí es posible. Y se requiere ordenar. Es decir, aquí es una cuestión de la administración pública. No es nada más de que los vecinos les digan no se vale. No, es un problema de la administración pública. Si no es de esta manera, va a ser imposible. Hay pues contradicciones. Los derechos de unos chocan o pueden chocar con los derechos de otros. ¿Quién tiene que mediar? El gobierno, sí, pero también hay negociación horizontal. Si no tratamos de negociar de manera horizontal en lo que se puede, pues nos vamos a llevar entre las patas los unos a los otros. En esta zona de la ciudad es terrible. Digo, ustedes viven aquí, yo estaba comentando cuando veníamos de camino, pues esto era el fondo del lago, esto eran tierras salitrosas, de aquí venían las tolvaneras que nos hacían imposible la vida en el resto de la ciudad, y ahora mira lo que tenemos, ¿no? Bueno, ahorita Nesa ya no es Nesa York, ya no es Minnesota, es otra cosa, ¿no? Pero en las orillas están apareciendo otros monstruos, ¿no? Entonces sí es un tema de las alcaldías, es un tema del Estado de México y de los dos gobiernos juntos, porque si no se armonizan y los dos son mujeres, no va a haber solución. No estoy tratando de resolverlo todo en una plática, pero bueno, por ahí va. Perdón. ¿Es más voluntad política o es más pues la parte que tengan que hacer la chamba, no sé, los diputados, los senadores, para poner leyes donde se debe, o es más una voluntad política de arriba para pelearse con lo que hay que pelearse? Es obviamente las dos cosas. Si no hay voluntad política, la voluntad política no es la de los que tienen poder. La voluntad política es de todos, cada uno de nosotros tiene. ¿Voy a votar o no voy a votar ahora que venga la elección de jueces? Pues no sé cómo votar. Pues hay que hacer un acordeón, pero yo no puedo hacer el acordeón porque yo no tengo toda la información. Bueno, organízate en un colectivo y entre todos van a saber con quién votar y van con su acordeón. Es decir, es la voluntad de cambiar las cosas de todos. Pero hay quienes tienen poder y ese poder implica una voluntad política que va a cambiar con más fuerza. Pero hay otro tema, y es el tema de ¿por qué a veces no hay voluntad política? Porque una decisión política tiene siempre costo. Siempre tiene costo, y ese costo a veces lo puedes pagar, a veces no lo puedes pagar y a veces no lo quisieras pagar. Entonces, por ejemplo, la ley que envió Claudia y que afectó a los maestros. Claudia la podía haber defendido, de hecho la defendió, dijo hay estas partes que los benefician, hay esto que no se entendió y no se explicó bien, pero ¿qué hizo? Retirarla. ¿Por qué? Porque el costo de mantenerla y explicarle era mayor. Me explico. Entonces, la voluntad política de nosotros, de cada uno de nosotros, o de quien tiene mucho poder,
tiene que tomar en cuenta el impacto de lo que va a decidir. Y el impacto que va a decidir modifica correlaciones de fuerzas. Entonces, si Claudia, por ejemplo, y ya a ver si vamos terminando, si llega a Barranco, porque si no, esto es eterno. Si Claudia, cuando Trump, que hoy gobierna Estados Unidos, lo de gobierno es un decir, que hoy es el presidente de los Estados Unidos, dice: voy a aumentar los impuestos, voy a cobrar por que entren a mi país las cosas que ustedes producen. Claudia en un primer momento dijo: pues vamos a hacer lo mismo. No sé si se fijaron, al principio dijo: tú nos pones impuestos a lo que tú vas a importar, nosotros tenemos impuestos a lo que vamos a comprar, nos vamos a poner parejos, y lo retiró. ¿Por qué lo retiró? Porque tenía un costo que no estaba dispuesto a pagar, porque ponerse con sanción a las patadas es contraproducente, no era posible. Entonces, como decía, hasta que se fue. Gracias.